Efesios capítulo 5, verso 15 al 20, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Añada a Dios bendiciones a cada vida a través de su santa y bendita palabra. Pueden sentarse. Muchas gracias. Estaré hablando bajo el tema ¿llenos de qué? Esto es una interrogación y queremos responder a esa interrogación. ¿Llenos de qué? La unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, sus manifestaciones, obras y señales, no es una norma, es una doctrina fundamental para la vida cristiana. A través de toda la Biblia encontramos enseñanzas y ejemplos con relación a este tema. Es un tema amplio y queremos hablar un poquito nada más acerca de la importancia de la unción del Espíritu Santo y sus manifestaciones y señales. Cuando Dios ordenó a Moisés la construcción del tabernáculo, dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 31 que habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel y lo he llenado. Quiero que subraye bien esta palabra. Lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Fíjese que Dios mismo le dijo a Moisés: yo lo he separado y lo he llenado de mi espíritu. Luego Moisés dio a reconocer al pueblo lo que Dios le había dicho. Y si pasamos a Éxodo capítulo 35, a partir del verso 30, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Así que aquí podemos ver cómo el Espíritu de Dios llenó a Bezalel en sabiduría, en ciencia, en inteligencia, para trabajar en el arte y proyectar diseños, y para trabajar en oro, en plata y bronce. Así, Johan, que si tú quieres ser lleno del Espíritu de Dios, si buscas la llenura del Espíritu de Dios, Dios te dará sabiduría para tocar ese teclado, para escribir música para Dios, para alabar a Dios,
porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios cuando llega sobre una vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y cualquier cosa que usted quiera hacer, si usted es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encargará de darle la sabiduría necesaria para hacer lo que debes hacer a favor de la obra del Señor. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 16, a partir del verso 13, que Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos a David. Y desde ese entonces la Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y un espíritu malo vino sobre el rey Saúl. Y ya sabemos la historia. Cuando el demonio o el espíritu malo atormentaba a Saúl, David tocaba con el arpa y aquel demonio salía corriendo. No estamos hablando de cualquier poder. Le voy a dar como tarea, cuando usted vaya a su casa, busque estos versos en la traducción inglesa. Yo no soy muy bueno en el inglés, pero me gusta investigar cuando estoy estudiando la palabra del Señor. Y este mismo verso que leímos, que dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David, en inglés dice que vino y tomó control, porque en inglés dice el Espíritu de Dios vino powerfully, o sea, poderosamente tomó control sobre David. Así que fue lleno del Espíritu Santo y tomó control, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llena a una persona. Por eso usted ve que David tocaba el arpa y los demonios salían huyendo. Por eso usted ve que se enfrentó a un gigante que todo el pueblo tenía temor, pero él se enfrentó con valentía y derribó al gigante. Porque cuando hay unción de Dios sobre una vida, el temor desaparece el miedo y se llena uno de valor para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Si seguimos estudiando la palabra del Señor, dice en segundo libro de Samuel, capítulo 6, a partir del verso 13, que cuando trasladaban el arca del pacto hacia la casa de Dios, dice que David danzaba, y me encanta esta frase que dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Así que no era que estaba allí ni que temblando ni con temor. David estaba danzando, alabando a Dios sin ningún temor, con toda su fuerza lo hacía. Entonces dice la Biblia que Mical, la hija de Saúl, comenzó a criticar a David porque David estaba danzando delante de Jehová. Entonces, oiga lo que le dice David a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, aún me haré más vil. Delante de Jehová danzaré. Dice: y seré bajo a tus ojos, le dice a Mical, pero seré honrado delante de tu criada y delante de Jehová. ¿Y sabe lo que dice la Biblia ahí al final? Que Mical fue estéril, no tuvo hijos. Eso era una afrenta en aquel tiempo. Y murió siendo estéril por atreverse a estar criticando cuando David estaba danzando delante de la presencia del Señor.
Si pasamos al Nuevo Testamento, la Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, que el ángel de Jehová le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Juan. Elizabeth era estéril, pero Dios, con su poder, hizo que la esterilidad desapareciera de su vida. Oiga lo que dice la Biblia: que ese hijo que tú vas a tener, vas a ser grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso lo declaró Dios. Entonces dice la Biblia, si seguimos más adelante, en el verso 36 de ese mismo capítulo, que María fue a visitar a Elizabeth. Y cuando llegó María y tocó a la puerta de su casa y vino a saludar a Elizabeth, dice que la criatura saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. Escuche el contacto que tuvo el hijo de Elizabeth con Jesús, que estaba en el vientre de María, causó que fuera lleno del poder de Dios. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios. Hasta los niños, cuando son llenos del Espíritu Santo, saltan de alegría, se gozan de alegría. Alabado, oh Dios, que el Señor haga un milagro. Y como se lo hemos estado pidiendo, esa niña sea llena del poder del Espíritu Santo de Dios, porque así lo hemos pedido, y si Dios le place hacerlo, Él lo hace. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me da vergüenza que hayan gente cristiana en las iglesias que se avergüenzan de saltar de alegría, que se avergüenzan de alabar a Dios, porque hoy en día se han entrado falsos maestros y han venido enseñando que eso de la unción del Espíritu Santo, que eso de hablar en lengua, que eso de danzar, eso fue en el día de Pentecostés. Pero eso es una mentira de Satanás, y te la voy a comprobar por la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas capítulo 3, a partir del verso 21, nos habla del bautismo de Jesús. Y dice que cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de una paloma. Y ahí fue lleno Jesús del Espíritu Santo. Porque más adelante en el capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto a orar y ayunar, y estuvo allí ayunando y orando por 40 días y 40 noches. Note esto: jamás usted podrá ayunar, jamás usted podrá orar con libertad si la unción del Espíritu Santo no está sobre usted. Si no eres lleno del Espíritu Santo, habrán muchas situaciones que te van a derribar. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, no hay nada que nos detenga. No se puede orar ni ayunar si no somos movidos por el Espíritu Santo de Dios. Inclusive a veces, hasta para llegar a la iglesia del Señor, tenemos que estar movidos por el Espíritu Santo, porque si no la carne te deja acostado en tu cama, si no la carne te manda para la tienda, si no la carne te manda para el parque o para otro lugar. Pero cuando hay llenura del Espíritu Santo y hay un servicio de adoración a Dios, el creyente no se queda en su casa ni se va para otro lado, se va a adorar a Dios donde se está adorando a Dios. Y fue Jesús que dijo en San Lucas capítulo 24 verso 49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. El verbo investir en este caso
significa otorgar o conferir a alguien un cargo de autoridad. Sin embargo, la palabra más exacta para este verbo es revestido. En griego es enduo. Entrar en una copa. Cuando usted toma un pedazo de pan y lo entra en una taza de café, ¿qué va a pasar con el pan? Absorbe todo ese café y entonces el pan se llena de café. Así es que cuando permitimos que seamos investidos por el Espíritu Santo de Dios, somos llenos, no rociados, no un toque. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero aclararle bien que lo hemos estudiado muchas veces. Cuando nos convertimos somos sellados con el sello del Espíritu Santo. No llenos, sellados. No como muchos piensan, no. Ya fuiste lleno, no. Fuiste sellado. ¿Cómo le explico esto mejor? Cuando vamos a la universidad y nos inscribimos, nos dan un carnet que nos identifica como que somos estudiantes, pero no nos hemos graduado todavía. Usted va donde quiera que usted vaya y usted enseña su carnet. Yo estudio en La Salle, o yo estudio en Tempo. ¿Usted sabe cuándo usted va a recibir la autoridad? El día que usted se gradúa le dan un certificado y le llaman el día de la investidura, porque lo van a presentar a usted delante de un pueblo, como que usted pasó los exámenes, se capacitó y ahora usted está graduado como doctor o como enfermera para ejercer esa profesión. Así es que cuando nos convertimos somos sellados con el sello del Espíritu Santo, pero necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo para que nos dé autoridad, para poder obrar, para poder vivir una vida en santidad, para poder vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, para poder vivir una vida movido por el Espíritu Santo. El día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, se le otorgó poder y autoridad para ejercer el ministerio del Señor y hacer lo que Dios le había indicado que hiciera. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, a partir del verso 1. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Pero hoy hay muchos llamados, entre paréntesis, doctores, teólogos, que te están diciendo que eso fue el día de Pentecostés nada más, pero no es así. Y tenemos la Biblia para poderlo comprobar. El apóstol Pablo nos está hablando en esta palabra que leímos y nos está diciendo que debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice, no de vino, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Yo no tengo mucha experiencia porque yo no llegué hasta esos extremos. Cuando tenía como 12 años o 13, porque a los 14 me convertí, me dio una borrachera. Pues le daban permiso a los niños para Navidad, para que bebieran, y me pasé de más. Y yo sé que cuando yo venía bajando por los escalones era así, pensaba que el escalón estaba ahí y me iba casi de boca. Pero los que han tenido ese tipo de experiencia más profundo saben
que cuando una persona se embriaga, se emborracha, no es con una copa. Con una copa una persona no se pone de tal manera. Pero si una persona coge una botella de vino y se lo toma, como decimos nosotros, truqui, esa persona va a cambiar. Yo le aseguro que cambia porque cambia. Cambia su forma de hablar, cambia su forma de caminar, cambia su forma de actuar. Y si no, pregunte a Eliezer, que cuando estaba bajo esa influencia, él creía que el carro que más corría era el de él, que el más duro era el de él. Y todos los que han pasado por esa experiencia lo saben. Así es que la llenura del Espíritu Santo cambia a la persona también, transforma a la persona también. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cambia su forma de hablar, deja de criticar y bendice a los demás, deja de murmurar y aprende a orar. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no camina como caminaba antes, con orgullo, con altanería. Cambia su forma de caminar, camina con humildad, camina, alabado sea el nombre del Señor, dando testimonio donde quiera que está. Cambia su forma de pensar, porque el Espíritu Santo transforma y regenera a las personas. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que estar conscientes de esto. Si seguimos analizando la palabra del Señor, cuando nosotros vamos a la Biblia, en San Marcos, capítulo 16, verso 17, dice Jesús hablando a sus discípulos: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán. ¿Qué dice ahí? Busque su Biblia, ve. Nuevas lenguas. Todavía no había llegado el día de Pentecostés. O sea que ya Jesús le había ordenado desde antemano que cuando el Espíritu Santo llegara iban a haber unos cambios, iban a haber unas señales. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que eso es otra cosa que hoy en día, lo que se creen sabios, que el enemigo lo está usando para tergiversar las doctrinas del Señor, ya no creen que el Señor puede sanar, cuando hay tanto ejemplo de sanidades, tanto a través de Jesucristo como a través de los apóstoles. Y después del día de Pentecostés siguieron sucediendo milagros, manifestaciones, como resultado de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Mire, mientras la iglesia estaba siendo atacada y perseguida, Pedro y Juan se pararon delante de las autoridades, según lo que dice Hechos capítulo 4, verso 19. Dice: más Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Sin embargo, hoy hay cristianos y líderes que obedecen más a los jefes en el trabajo, a la esposa o al esposo, a los hijos, a los nietos, que a Dios. Viven más dirigidos por lo que les rodean que por Dios. Y hoy estamos viendo gentes que están siendo manipulados, que están siendo gobernados, no por el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo, sino por los pensamientos de los demás, por los pensamientos que escriben muchos en las redes, por mensajes que aparecen que no tienen ninguna veracidad conforme a la palabra de Dios. Muchos citan a Primera de Corintios capítulo 14, porque allí Pablo habla y dice: yo prefiero mejor hablar 5 palabras en mi conocimiento que en lengua. Pero al mismo tiempo también dice que el hablar en lengua
es comunicarse con Dios, es hablar con Dios. Y entonces hablar con Dios es algo bueno. Pablo lo que está diciendo allí no es que las lenguas no son señales. Lo que está diciendo es que debe haber un orden en el servicio. Porque en Corintios lo que había era un desorden. Porque allí lo que había era algo fuera de control. Y Pablo está diciendo, por encima de la lengua está la predicación de la palabra de Dios. Como si yo estuviera predicando ahora. Ahorita estuvimos adorando a Dios y estuvimos entrándonos en el Espíritu de Dios. Y si usted no se llenó del Espíritu y habló en lengua y alabó a Dios, ahora no, ahora se está predicando la palabra de Dios y es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es tiempo de que escuchemos la palabra de Dios. No brincar y danzar en esta hora. Porque ahora si el Espíritu Santo lo hace, pues yo me callo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tiene que ser que el Espíritu Santo lo haga. Ahora, cuando la Biblia habla de esa historia, era por esa razón. Porque si seguimos hacia adelante, en Hechos capítulo 10, nos habla de la historia de Cornelio. Y aquí yo quiero que usted se detenga un momento. Porque esto sucedió muchos después del día de Pentecostés. Dice que Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Dios le habló a Pedro en visión y lo envió a la casa de Cornelio. Pero al mismo tiempo Dios le habló a Cornelio y le dijo, va a venir Pedro, mándalo a buscar para que él te explique lo que tiene que hacer. Y dice la Biblia que mientras Pedro estaba hablando y enseñando, y lo voy a buscar en la Biblia, lo voy a leer para que usted sepa que no nos estamos inventando cosas. Hechos capítulo 10, verso 44 en adelante, dice, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice el verso 46, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Bueno, la Biblia dice que hablaban en lengua. Y eso fue después mucho del día de Pentecostés. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir que esta gente sea bautizada en el agua si ya han sido llenos del Espíritu Santo de Dios? Y yo te voy a decir algo, me voy a detener un momento para que tú ponga tu mente en alerta, porque yo estoy orando a Dios y sé que muchos están orando también para que el Espíritu Santo sea manifestado en este lugar, para que el Espíritu Santo sea derramado en este lugar. Y van a suceder cosas, que van a entrar gente por esa puerta que no conocen al Señor y van a recibir el Espíritu Santo de Dios, mientras muchos que llevan años sentados en la banca tal vez no lo reciben por su incredulidad y dureza de corazón. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado en las aguas, mi pastor oró a Dios para que yo fuera lleno del Espíritu Santo, y en las mismas aguas fui lleno del Espíritu Santo de Dios. Y por eso han venido tempestades, han surgido tormentas, han habido ataques diabólicos, pero ninguno me han podido derribar, porque cuando la unción de Dios está sobre ti, pero esto no es una unción que llegó un día y ya eres eternamente y para siempre lleno. No, esto es una unción que hay que mantenerla en obediencia, buscando a Dios cada día, buscando ser lleno. Esto es como el tanque de la gasolina o el motor de un carro. Usted no le eche el aceite hoy y piense que toda la vida vas a correr como muchos hacen y por eso se le viene el motor. Usted echa gasolina y mientras vaya corriendo tiene que volver a echar. Aquí, mientras seguimos luchando con el enemigo, tenemos que seguir llenándonos del Espíritu Santo de Dios, porque la lucha es fuerte. Hay que buscar una nueva unción cada día
Acotarnos diciendo gracias Espíritu Santo por lo que tú has hecho en mi vida, y levantándote diciendo buenos días Espíritu Santo, cuento con tu dirección, hoy más que nunca quiero ser lleno de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, en Hechos capítulo 19, que esto también sucedió mucho después. Aconteció que, entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo vino a Éfeso. Y no tengo mucho tiempo para entrar en detalle, pero cuando Pablo entró en Éfeso, allí habían demonios, santeros, hechiceros, era una ciudad corrupta, una ciudad corrompida. Allí estaba la gran diosa Diana y el templo donde adoraban y hacían orgías pecaminosas dentro de ese templo. Pero cuando llegó el evangelio, cuando llegó Pablo bajo la llenura y la unción del Espíritu Santo, los que tenían los libros de magia los quemaron. Muchos se convirtieron, muchos santeros y espiritistas comenzaron a convertirse al Señor. Entonces dice que aconteció que Pablo, después de recorrer esas regiones, llegó a Éfeso y halló allí a ciertos discípulos y le dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y dice, habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Lo leyó conmigo? El verso 6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran como 12. Así que vuelvo y les rectifico: no se deje llevar de esa mentira. Hoy más que nunca necesitamos, hermano, volver a la humillación. Necesitamos recordar aquellos consejos que nos daba Gigi Ávila, donde decía: si quieres tener éxito en la vida cristiana, boa, Biblia, oración y ayuno, ser lleno del Espíritu Santo para que podamos vencer. Esta iglesia donde hubo ese derramamiento del Espíritu Santo fue la iglesia que más tarde le tuvo que escribir el Señor en Apocalipsis capítulo 2 verso 4. Le digo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había muchas obras, muchos programas, pero habían dejado su primer amor. Y yo creo que hoy Dios tiene que volverlo a repetir a nosotros. Podrán haber muchos programas, podrán haber muchas cosas sucediendo a nuestro alrededor, pero necesitamos volver a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y ya mismo le voy a decir por qué. Creo que llegó el momento de Dios volvernos a reclamar a nosotros. Hemos sido engañados, hermanos. Se lo confieso. Lentamente la apostasía comenzó a penetrar a la iglesia y hemos sido envueltos. Por eso usted ve que hoy a veces hay ausencia de gente llorando en el altar. Como le decía el domingo, mientras los hijos están cautivos, mientras los nietos están aprisionados por el enemigo, y gente con los brazos cruzados, no oran, no ayunan, no claman, gente esclavizada en la calle, porque si el Espíritu Santo no nos mueve, no se puede hacer tal cosa. No importa lo que esté haciendo, dice el Señor, no importa cuántas obras hagas, no importa
cuántos mensajes escucha a través de las redes. No importa lo lindo que cante, no importa lo lindo que habla. Si no hay unción del Espíritu Santo, no hay buenos resultados. No importa el título que tenga. Puede ser profeta, puede ser adorador, puede ser predicador. No importa los años que tenga en la iglesia. Sin la unción verdadera del Espíritu Santo de Dios, no vas a llegar muy lejos. De que se derriba, se derriba. Alabado sea el nombre del Señor. Te puedo asegurar que es difícil mantenernos firmes sin la unción del Espíritu Santo de Dios. Iglesia, necesitamos presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de la presencia de Dios, santo y agradable. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a esta situación. Vamos, iglesia, seamos llenos del Espíritu Santo. Anhelemos esa presencia de Dios en nuestra vida. Lloremos ante la presencia de Dios. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que cuando usted entre por esa puerta, como dice el Salmo 100, entremos con alabanza, con acción de gracia, con toda libertad para adorar a Dios. ¿Sabes? No podemos engañar a Dios, ni a los demás tampoco. Si somos llenos del Espíritu Santo, tienen que manifestarse los frutos del Espíritu Santo. Pero si decimos que estamos llenos del Espíritu Santo y se están manifestando las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, idolatría, esos son frutos de la carne. Envidia, ahí no está el Espíritu Santo. No me lo diga, que yo no lo creo. Los frutos son los que hablan. Las evidencias son las que hablan. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces tenemos que llegar de nuevo a repetir el tema de este mensaje. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Si cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios, en vez de temblar ante la palabra de Dios y la presencia de Dios, choca algo en contra de tu sentimiento y sale criticando al predicador y enojado y no vuelve más a la iglesia. ¿Lleno del Espíritu Santo? No. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y no hay amor ni pasión por las almas. No se siente misericordia por los demás. Eso es el lleno del Espíritu Santo. No. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y te avergüenza de abrir la boca y dar una alabanza al que te compró con sangre allí en público, por ti, por mí. Y hoy te avergüenza de testificar de su grandeza. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Cuando te duele en el corazón aportar para que la obra del Señor siga hacia adelante y que el Evangelio se continúe predicando. Pero ¿llenos de qué? Del Espíritu Santo, usted me vas a decir. Cuando no te importan los presos, ni las viudas, ni los huérfanos, ni los niños hambrientos. Oh, eso no es el lleno del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Cuando llega a la iglesia cargado de tantos problemas y preocupaciones y sale de la iglesia en la misma situación y no sabe ni de qué se predicó. Eso no es el lleno del Espíritu Santo. Cuando usa tu teléfono para criticar a otros y hablar de otros, en vez de usarlo para invitarlo a la iglesia y decirle: Cristo te ama. ¿Eso es el lleno del Espíritu Santo? No te dejes engañar.
Como le dije el domingo, usted llama a ciertos hermanos y le dice, ¿por qué no viene a la iglesia? Ah, no, yo estoy bien, no te preocupes porque yo no vaya a la iglesia, porque hoy le han enseñado también que no hay que ir a la iglesia. Pero decirle a ser ahorita que a pesar de que podemos alabar a Dios en diferentes lugares, este es el lugar que Dios escogió para alabanza de su nombre. Y es la Biblia que dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Cuando no da testimonio ni a tu familia ni a los que te rodean, sino que vive una vida desordenada. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Oh, yo creo que es tiempo, hermanos, ya de reprender ese espíritu de engaño y apostasía. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a entrar en la presencia del Señor. Yo quiero que ministremos con esta alabanza. Esta alabanza la está cantando un grupo de jóvenes que ellos entendieron que para poder adorar a Dios tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Se han llenado del Espíritu Santo y hoy Dios lo ha llevado por el mundo entero, adorando y glorificando el nombre del Señor. Ese que está cantando ahí es un hijo de un pastor que le enseñó que si quería echar hacia adelante necesitaba la unción, la llenura del Espíritu Santo. Hay que anhelarlo. Clámalo, que el Espíritu Santo venga con poder. Desciende una vez más y llena este lugar. Oh Espíritu Santo, desciende con poder, con poder, con poder. Hoy desciende, desciende una vez más. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Se podría escuchar una alabanza. Se puede levantar la mano y adorarle porque hay libertad para hacerlo. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Oye, desciende una vez más. Eso hay que anhelarlo, más que el arroz y la habichuela. Hay que anhelarlo más que cualquier otra cosa. El Señor diga, oye, con poder, no con emoción, sino con poder real. Desciende una vez más, llena este lugar. Clama en esta hora, que tus hijos sean llenos del Espíritu Santo, que tus nietos sean llenos del Espíritu Santo. Óyelo bien. Que descienda con poder. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. Mira, me gusta esta parte que viene ahora. Yo se lo estoy pidiendo a Dios y sé que Dios lo va a hacer. Quiero ver a la gente danzar. Quiero oír a la gente hablar. Sobrenaturales. Vamos, salgamos del conformismo. Salgamos del conformismo. Llenemos del poder de Dios. No permitamos que el enemigo siga jugando con nuestro pensamiento. No permitamos que el enemigo nos siga usando como marioneta. Vamos, seamos libres. Libres en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Clamo, Señor, por tu iglesia. Clamo por tu iglesia. Mira cada vida que nos escucha en esta hora. Señor, que la bendición tuya penetre a cada hogar, donde quiera que haya alguien que crea esta palabra. Amigo, que me escuche en esta hora. Te presento a Jesucristo, que murió en la cruz por ti. Entrégale hoy tu vida. Recibe vida eterna y salvación. Hoy puede ser cambiado si crees, si crees. Entrega tu corazón a Jesucristo. Padre, mira esa vida que lo hacen. Mira esa vida que creen y que te confiesan
como Salvador. Yo clamo a ti, Señor, en esta hora, para que tu Espíritu Santo lo llene. Séllalo con tu Espíritu Santo. Bautízalo con tu fuego santo y que puedan dar testimonio de ti. Gracias, Padre. Clamo por los enfermos. Clamo, Señor, por los oprimidos. Que sean libres en el nombre de Jesús. Los enfermos sean sanados en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Lo creo y lo declaro. Amén. Gracias, Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ti y toda tu familia. Amén.